Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a todas y a todos por estar acá en una nueva edición del Coliseo de Poesía. Esta fecha nos reúne para pensar la relación entre poesía y feminismos. Y tenemos esta mesa de lujo que voy a pasar a presentar para hacer primero la parte formal. Tengo aquí a mi izquierda a Florencia Abate. Ella es escritora y periodista, autora de una obra que transita con igual intensidad la ficción y el ensayo. Ha publicado las novelas El Grito y Magic Resort, el libro de relatos Felices hasta que amanezca y los influyentes ensayos de Les para principiantes y Biblioteca feminista. Vidas, luchas y obras. Publicados en numerosos países, entre otros libros de poesía, crónica y antologías. Doctora en Letras e investigadora del CONICET, ha dedicado parte de su trabajo a recuperar autoras fundamentales relegadas del canon como Libertad de Mitrópolis y Marisa Luisa Carnelli. Ha sido becaria Fulbright en UC Berkeley y escritora en residencia en el Banff Center of Arts y en Dartmouth College, donde también ejerció como profesora de literatura latinoamericana. Integró el directorio del Fondo Nacional de las Artes, donde dirigió el área de letras, y fue una de las organizadoras de la primera marcha de Ni Una Menos en 2015. Profesora de Filosofía de Género desde 1998. ¿No? Desde 1998 publica. Era un montón, claro. Desde 1998 publica regularmente en diarios y revistas especializadas. Su trayectoria combina escritura creativa, investigación, divulgación y activismo. Lucía de Leone nació en Buenos Aires, es poeta, doctora en letras y profesora de la UBA y UNA e investigadora CONICET. Publicó poemarios y plaquetas. Vayamos a conocer la nieve, donde los pájaros derriban ventanas y esquina Peña. Algunos de sus poemas fueron incluidos en las antologías Ventanas para el Encuentro y Bajé para Respirar y en revistas como El Matadero, La Copa del Árbol, Escritores del Mundo. Participó en ciclos de lecturas poéticas como Correspondencias, Un Sapo Intuitivo, Poesía Dominguera, La Biblioteca, Poesía Transpolar, en festivales y ferias del libro. Trabajar cansa, la poesía como materia prima en distintos oficios, en Festival de Poesía del AMBA, de Poesía y de Parejas, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2025, Noche de Poesía en la Feria del Libro de Santiago del Estero, Los Poetas Forman la Palabra en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2024, el Festival Internacional Poesía Ya 2023, en Acá Poesía. Son un montón. Integró junto a la actriz Laura Paredes el elenco de la edición 2023 de Maldichas, performance sobre textos de Sara Gallardo. Se ha dedicado a investigar autoras argentinas como Sara Gallardo, Elvira Orfé, Salvadora Medina Honrubia y a publicar sus obras. Practica yoga y es la mamá de Martín. Era más poética que académica. Cecilia Sperling, aquí, es una escritora y periodista y gestora cultural, activista también. Es reconocida internacionalmente por su activismo por los derechos de las mujeres y a favor de la despenalización del aborto. En 1997 publicó su primer libro, El futuro de los artistas. Luego editó en 2006 Selección Natural, novela finalista del Premio Clarín, traducida al inglés y publicada en el Reino Unido. Una década después publicó La máquina de proyectar sueños y en 2018 El año de la militancia verde. También editó 2 libros de entrevistas, Confesionario 1 y 2. En 2023 publicó la novela Las Desmayadas, que es la segunda parte de una saga de fábula autobiográfica. Dictó talleres de escritura creativa en el Centro Cultural Ricardo Rojas durante más de una década y en la Universidad Torcuato Di Tella, además de charlas en la Universidad de Ámsterdam y en la Universidad de Pittsburgh. Integra el comité del Festival Blue Metropolis de Canadá. Fue integrante del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, INADI, de Nosotras Proponemos y referente fundadora de Nosotras Proponemos Literatura. Participó activamente desde el ámbito artístico en el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo. Bien, es un montón todo lo que dije, pero vale la pena para que tengan cabal idea
de con quiénes estamos charlando, me parece importante hacer una síntesis. No deja de ser una síntesis, aunque no lo crean, de sus recorridos y trayectorias. Es un placer tenerlas acá y la verdad es que queremos conversar sobre la relación entre poesía y feminismos y para eso les propongo que esto sea una charla y empezar por el comienzo, ¿no? Empezar porque cada uno de ustedes nos pueda contar cuáles fueron sus primeras lecturas de poesía, aquellos primeros textos que por alguna razón las atravesaron específicamente, las hicieron orientarse a la literatura en general y a la poesía en particular, esas primeras autoras, cómo llegaron a esos textos, en relación a la poesía y en relación a los feminismos, ¿no? ¿Cuáles fueron esos textos que causaron alto impacto? Y bueno, les había pedido que si tienen algún material de aquellos primeros textos para compartirnos, también sería lindo poder escuchar algunas de esas lecturas. ¿Quién tiene ganas de arrancar? Bueno, arranco, rompo el hielo. Empezando por la experiencia de la infancia, para mí la poesía es algo que sucede y que suena, ¿no? Es mucho el sonido. Por un lado es el sonido de la voz de mi mamá, que aparte se había entrenado como declamadora. Entonces, como tuvo ese training súper anticuado ya cuando ella lo hizo, yo la escuchaba como en las cenas familiares o en las cenas con amigos, medio exaltada, ¿no? Como que era un momento, mi mamá era una química de trajecito, de delantal blanco, que trabajaba acá en el laboratorio del Hospital Rivadavia. Y de golpe, cuando tenía que recitar, era como una zafada que me daba un poco de vergüenza. Entonces después siempre pensé que había como algo, ¿no? Como en la boca, en la lengua, en los labios, en la garganta, súper como, no sé si obsceno o erótico, pero que pasaba algo. Y en esa época mi mamá me sometió de chica a ver a algunas genias, como Iris Scacheri, pero que era medio una bruja. Y me acuerdo de haber escuchado a Olga Orozco, que tenía una voz muy grave, muy, muy grave, y era todo como el temblor de nos... Y me daba muchísimo miedo, y a la vez yo tenía voz muy grave también. Entonces tenía mucho miedo desde muy chica, desde los 5 años. Tengo más o menos la misma voz que ahora, no se me fue agravando o poniendo. Entonces tenía mucho miedo, como esa carga de intensidad de volumen, que tampoco iba mucho. Me acuerdo que alguien me dijo, vos sos como un pollito con voz gruesa. Entonces ya había algo de la mujer y la voz gruesa, que ya era como una primera censura, ¿no? Como una experiencia de feminismo súper intensa, que es sentir vergüenza por tu voz, que es rarísimo, ¿no? Porque como que nos, digamos, la cosa de disciplinamiento de los cuerpos, de esto y del otro, y está como un poco más dicha, pero era como algo rarísimo, pues es una mezcla de que la voz es muy gruesa y es una mezcla con el no hablar y el silencio justo el otro día decía Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, decía, bueno, como le decían a las mujeres, calladita, te ves más bonita. Entonces había algo de callarse, y a la vez mi mamá me llevaba esas monstras que eran Iris Scacheri con unos pelos que te daba mucho miedo, o bueno, Olga Orozco, que era como también una monstrua que te hablaba, y el temblor, y bueno, ese es mi inicio. Por otro lado, como supongo compartiré con Flor y con Lu y con todos los de acá, tenemos el privilegio de que todas las noches nos hayan leído a María Elena Walsh. Entonces eso es como también, y bueno, yo tenía los discos y los cassettes, y entonces para mí
un primer acercamiento es totalmente sonoro de la poesía o de lectura, pero no me quiero extender demasiado, pero si querés les digo una de las poesías que me sé de memoria, que era El caballito de batalla de mi mamá, que era esta, que se llama El dulce milagro de Juana Ibarburú. Las tres poetas, Juana Ibarburú en Uruguay, Gabriela Mistral en Chile y Alfonsina Storni en Argentina, eran como su trío, ¿no? Que bueno, entonces esta se llama El dulce milagro y dice, ¿qué es esto? Prodigio. Y voy a hacer como unos gestos de mi mamá súper anticuados, porque ya eran anticuados en su momento. Hay una cosa muy anacrónica de la poesía de algunas de las poesías, ¿no? Que es como hay como cosas que arrastramos. El otro día, ayer en la presentación de Laura Ramos, decía cómo ella arrastraba las malas traducciones, ¿no? Como las arrastraba Art, las malas traducciones con todas unas palabras raras. Bueno, arrastramos a gestualidad, a palabras, sonidos, porque bueno, aparte mi mamá me ponía a las hermanas Singerman, a Berta y Paulina Singerman. Entonces ellas también, era como que decían rosas, 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 como cosas muy, bueno, era el inicio de la performance. Total, acá compartimos varias mesas con Flor defendiendo que la típica, ¿no? Ya me voy a poner en la patrulla feminista como diciendo que cuando los hombres empezaron a recitar era cool, pero cuando lo hacían las mujeres eran, ¿no? Como le decía Borges a Alfonsina Storni, como una, ¿cómo sería? Una cursi. Una comadrita, claro, una gritona. Bueno, esto era así. ¿Qué es esto? Prodigio. Mis manos florecen. Rosas, rosas, rosas a mis dedos crecen. Mi amado besóme las manos y en ellas brotaron rosas como estrellas. Y voy por la senda mostrando su encanto y de dicha alterno sonrisas con llanto. Y pregunta al verme la gente que pasa, ¿no veis que estás loca? Llevarla a la casa. Dicen que en sus manos le han crecido rosas y las va agitando como mariposas. Ay, pobre esa gente que nunca comprende un milagro de estos y que no crecen más trigos que en los trigales, sino crecen más rosas que en los rosales, que cuando uno dice voy con la hermosura, enseguida buscan a la criatura, que me digan loca, que en celda me encierren, que con 7 llaves la puerta me cierren, que junto a la puerta pongan un lebrel, carcelero rudo, carcelero fiel, seguiré cantando. Mis manos florecen, rosas, 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 a mis dedos crecen, y toda la celda tendrá la fragancia de un enorme ramo de rosas de Francia. No pude hacer mucho, pero bueno, gracias por haber venido. Bueno, hacemos así, entonces hago una parte para no hacerlo. Bueno, yendo a la infancia para seguir la Ceci, entonces, sí, a mí lo que me pasaba, vos decís lo de la voz, a mí me pasaba que yo era como muy intelectual y eso también era visto como algo muy poco femenino, ¿no? En mediados de los 70, cuando yo era chiquita. Y aparte hablaba muy bien desde los 2 años. Entonces, vivía sola con mi mamá, hija única, mi mamá me mandaba al psicólogo y yo de repente me invitaba a una amiguita, no sé, a la casa y decía, no, hoy no puedo, pues tengo que ir al psicólogo. Y tenía 2 años. Entonces era medio un freak, la verdad. O sea, y entonces eso, bueno, yo creo que también pasaba mucho tiempo sola en mi casa, leía, me encantaba leer. Mi abuela, que era después me dediqué más grande a investigar a las mujeres de los años 20, que son un poco las primeras así feministas, o sea, como movimiento, ¿no? Feministas acá en Argentina, muchas de ellas escritoras, pero yo creo por mi fascinación con mi abuela, que era un poco una mujer como de esa época, un poco a posterior, porque mi abuela había nacido en 1910 y estas nacieron como al fines del siglo XIX, pero bueno, mi abuela me daba como mucho
me acuerdo, para leer. Y bueno, mi relación con la literatura era muy fuerte y a los 7 años, por ahí en segundo grado, me acuerdo que escribí un poema y ahí mi mamá como que rastreó por todos lados de la ciudad donde había un taller literario para niños, que no era algo muy común, y había uno en la Escuela del Sol. Y yo no iba a la Escuela del Sol, pero me mandó al taller desde esa edad, ¿no? De los 8 años, por ahí se consumó, digamos, mi vocación literaria, que nunca abandoné con eso, ¿no? Todavía no hablaría de nada, de ninguna conciencia feminista, por supuesto. Después, ya más grande, yo publiqué mi primer libro bastante chica, a los 19 años, y por esa época, más o menos, tuve una beca muy linda de la Fundación Antorchas, que era para hacer un taller de poesía durante un año con Arturo Carrera, Diana Velesi y Teresa Arijón. Y era como una experiencia de un año en donde vos después trabajabas un libro con ellos, que fue un libro que después publiqué, que se llamó Los Transparentes. Pero bueno, conocer a Teresa y a Diana sí diría que fue como una introducción al feminismo, también porque era un taller donde ellos elegían libros y digamos, la fundación te compraba los libros que ellos decidían que leyeras. Entonces me acuerdo que, no sé, nos dieron la obra de Sor Juana, bueno, ahí Susana Tenon. Y yo creo que ahí empezó también mi conciencia de esto, de ciertos grupos de mujeres en los años 80, ¿no? Después, ya más grande, encontré un número de la revista Feminaria investigando, que se llamaba, había un dossier que se llamaba El temor de las mujeres a hablar en público, y escribían Diana Velesi, Tununa Mercado, y bueno, y Tenon también como referente, como que ellas empezaron a problematizar esta cuestión también del lugar de las mujeres en la literatura, que estaban tan sí, como relegadas, ¿no? Cuando yo publico mi primera novela, a los 27, que se llamó El Grito, que es esta, bueno, esta es una reedición más reciente, me hacen bastantes entrevistas, qué sé yo, y la novela tiene 4 narradores, de los cuales 3 son varones, ¿no? De distintas, uno era como un joven de mi edad, de 30, por ahí, como era una novela que intentaba un poco un diálogo ambientada en la crisis del 2001, un diálogo un poco entre la generación de los 90, yo fui como adolescente joven en los 90, y la de los 70, que era un poco la generación de nuestros padres. Entonces aparecen como cuestiones de la dictadura, pero también del neoliberalismo de los 90 y un poco como del neoliberalismo en la vida cotidiana, que hoy volvemos. Hay tantas cosas de los 90, ¿no sienten? Como mucho. Y bueno, y la novela tenía como ese... Entonces, bueno, narraba este joven, después narraba un ex guerrillero, la segunda parte, la pareja del papá del joven, que era un decorador como de 60, y recién a lo último narraba como una mujer, una escultora de 40 y algo. Y yo era una chica de 20, 26, 27. Y la novela circuló mucho y me acuerdo que, o sea, como que yo ahí dije, claro, como que me preguntaban, pero ¿y cómo escribiste como un varón o como un varón de ex guerrillero? No sé, ¿no? Como que no había lugar, ¿no? O era visto como una cosa rara. Y ahí yo dije, claro, o sea, bueno, para mí es como era una condición de la literatura, la libertad ¿no? de ser otras personas, ¿no? De tomar otras voces, aparte, justamente, las voces se construyen también a partir de lecturas, de experiencias que no necesariamente son la propia, ¿no? Pero bueno, recién ahí como que tomé conciencia de todo eso, y poco después se me ocurrió hacer lo que podría llamar mi primera intervención feminista, que fue este libro que se llama Una terraza propia, nuevas narradoras argentinas, porque en ese momento, digamos, estaba de moda como la literatura femenina, ¿no? Que tenía algunos epítomes latinoamericanos que vendían mucho, ¿no? Como medio, pero asociada como a ciertas temáticas que se suponían femeninas, ¿no? Entonces, como que a las mujeres se las invitaba desde ahí, ¿no? O sea, llegaba a la Feria del Libro y se hacía una mesa literatura femenina. Entonces, iban las mujeres a hablar de...
Y yo, o sea, hice esta antología como, primero para como mostrar que había ya otra gente de mi generación escribiendo, otras mujeres. Bueno, si vemos la lista, de hecho, Moira Irigoyen, Mariana Enríquez, Alejandra Laurencich, Carolina Vizcayar, Fernanda García Curten, Yamila Begne, Julia Coria, Jimena Néspolo, Selva Almada, Gabriela Cabezón, Viviana Lisi, Beatriz Viñoli, bueno, Samantha Shevlin, Andy Nachón, Natalie Tentori, todas en ese momento éramos bastante jóvenes y muchas de ellas todavía no habían publicado sus primeras novelas. De hecho, yo llamé a mucha gente que daba talleres literarios para recomendarme como qué buenas talleristas tenés que escriban cuentos, entonces me mandaban los cuentos. Pero la idea era mostrar, digamos, como que había muchas y que había una diversidad de poéticas, de estéticas, que no tenían nada que ver con los prejuicios de lo que se suponían que tenían que escribir las mujeres, ¿no? Entonces, el prólogo de la antología, no sé, tomé unas cosas del prólogo que dice... no veo razón, bueno, primero esto es una cita de Leonora Carrington, no veo razón para que uno tenga que justificarse por tener una ocupación tan tranquila y pacífica, ¿no? Pongo yo, el año pasado me invitaron a participar en una mesa titulada ¿Qué pasa con las mujeres? Voces femeninas en la literatura de hoy. Las organizadoras explicaban que habían inventado esa mesa porque algo les llamó la atención. Cuando un extranjero pregunta por nuestra literatura, se le responde solamente con nombres masculinos, ¿no? Ahora bien, el día del evento, Annie Shua y Liliana Hecker, las autoras de quienes tuve la oportunidad de ser compañera de mesa, señalaron eso, ¿no? Las escritoras somos invitadas a participar de encuentros cuyo tema es la cuestión femenina, ¿no? Y ahí, bueno, pensaba, ¿qué será lo que las mujeres tenemos que declarar en la aduana de la tradición literaria, ¿no? Bueno, por todas estas razones me alegra decir que estos relatos tienden a desmitificar las ideas más vulgares acerca de la literatura femenina, poco y nada guardan de relación con los estereotipos que convocan, ¿no? Nadie impide a alguien suponer que todas las mujeres son lloronas, que todos los niños son buenos, que todos los recién casados son felices, que todos los locos dicen la verdad, que todos los ancianos son tranquilos, pero a la literatura no le sirven las generalizaciones porque ella comienza por lo particular. Bueno, era un poco como ir un poco en contra de toda esa moda, ¿no? Que en realidad era una moda, pero era la manera también, ¿no? En que se presentaba eso. Y bueno, en relación a eso y hablando de autoras y así le dejo la palabra a Lu y seguimos la charla, me gustaría leer de Susana Tenon, que me parece genial, y ya que hablé de la antología, el poema de ella, porque también cuando Ro me invitó a esta mesa yo le dije, pero mi poesía no es feminista, de verdad, te dije eso. Cuando me dijo se llama Poesía y Feminismos. Y también, claro, pensé que justamente es como que siempre había querido ir contra todas las etiquetas, que es un poco lo de esta antología, ¿no? Decir, bueno, que sean mujeres no quiere decir nada, no nos ponen ningún tipo de literatura en particular, ¿no? Y entonces siempre, yo siento que siempre estoy como intentando huir de las etiquetas un poco, ¿no? Entonces me encantó este poema de Tenon cuando lo leí, porque es una antología que hacen una extranjera, ¿no? Que se nota que efectivamente alguien que la había invitado a participar de una antología extranjera y ellas lo ponen en ridículo, bueno, quizás ya lo conocen, pero me parece muy genial. La antología. Tú eres la gran poetisa, Susana, etcétera. Mucho gusto. Me llamo Petrona Smith Jones. Soy profesora adjunta de la Universidad de Poughkeepsie, que queda un poquipsi al sur de Vancouver, y estoy en la Argentina becada por la Putty-Far Commission para hacer una antología de escritoras en vías de desarrollo, desarrolladas y también menopáusicas, aunque es cosa sabida que sea como fuere, todas las que escribieron y escribirán en Argentina ya pertenecen a la generación del 60, incluso las que están en guardería e inclusísimamente las que están en geriátrico. Pero lo que importa profundamente de tu poesía y alrededores es esa profesión, ¿cómo se dice? Profusión de íconos e índices. ¿Tú qué opinas del ícono? ¿Lo usan todas las mujeres? ¿O es también cosa del machismo?
porque tú sabes que en realidad lo que a mí me interesa es no solo que escriban, sino que sean feministas y, si es posible, alcohólicas, y si es posible, anoréxicas, y si es posible, violadas, y si es posible, lesbianas, y si es posible, muy, muy desdichadas. Es una antología democrática, pero por favor no me traigas ni sanas ni independientes. Espera que está trabadito. Hola, bueno, gracias por venir, gracias Roxy por invitarme y qué bueno estar de nuevo con mis compañeras de ruta, de Facu, de vida, como Ceci y Flor. Yo como fui más al punto de las preguntas, como soy medio como una nerd, fui como a las preguntas y fui respondiendo, pero a ver, yo pensaba que mis primeras lecturas de poesía fueron básicamente intuitivas, ¿no? Me pasó incluso de muy chica, a vos te pasó lo de la sonoridad, a ella lo intelectual, a mí como que me conmovía lo sensible, ¿no? Me tocaba como una fibra que yo decía, solo la poesía me puede generar estas cosas, y me importaba muchísimo la forma. Por ejemplo, yo recitaba rimas, me encantaba rimar palabras, hacía esos juegos, mis juegos eran, ay, hacemos rimas, por ejemplo, ¿no? Y claro, era como un juego, y en mi casa éramos 4 hermanos, no había tanto tiempo para atender las necesidades de cada uno, no fui a ningún taller. Bueno, le gusta leer a la chica, a la nena le gusta leer, entonces me regalaban Mujercita, Sani, Hombrecito, La cabaña del tío Tom, toda la colección Robin Hood, y yo empecé leyendo eso. Pero ahora acordándome, hoy cuando pensaba, hoy estos días estaba pensando todo esto, dije, claro, yo cuando empecé a leer poesía de manera formalizada, y pienso con el ingreso al secundario, básicamente esto, y yo fui a un colegio de la élite intelectual, podríamos decir. O sea, yo dije, me tienen que dar buen material. No, ninguna mujer me daban. Hoy pensé, me dieron Homero, Virgilio, Horacio, Catulo, Góngora, Quevedo, Lorca, Borges, Baldomero Fernández Moreno, Rubén Darío. No, era como así el panteón de la poesía. Y yo no leía mujer, no había poetas que nos enseñaran. Pero en una clase de latín, me acuerdo que una profesora que teníamos, que era como símbolo de lo anacrónico, lo mala onda y qué sé yo, nos dijo, ¿ustedes saben que existe una poeta que se llama Safo? Me trabé. Y me quedó como marcado, dije, bueno, y que vivía en la isla de Lesbos y que sobre ella se tejieron mitos acerca de su sexualidad. No lo dijo así, ¿no? Yo hoy lo pienso y lo traduzco a estas palabras. Y eso me abrió como, eso fue como yo diría, bueno, además de todos estos tipos que estamos leyendo, que estaba bueno también, existían estas mujeres. Fue Safo, diría yo, una de las primeras que llegaron así en una clase de latín, que tampoco la leímos, pero me enteré que existía, que tenía un poema Afrodita, bueno, todo eso de memoria lo digo. Y me pasó otra cosa, que yo iba al colegio sola, íbamos solas al colegio, no sé si ustedes, yo iba sola desde los 11, qué sé yo, 10 años, andate sola al colegio, era toda una experiencia, estaba buenísimo. Me tomaba el subte y había un kiosco en el subte que se vendían libros de bolsillo y había unos que se llamaban poemas de amor. Y yo dije, algún día me lo voy a comprar, algún día me lo voy a... Me encantaba la idea de leer un libro y me lo compré. Y ahí, entre un montón de varones que le cantaban al amor, apareció Alfonsina con un poema. Pero bueno, en ese momento dije, bueno, Alfonsina Storni, la poeta del amor. Y me faltaban muchos años para darme cuenta que eso era un mote que se le asignaba a una poeta, ¿no? que era mujer y se ocupaba del amor, que se ocupaba de lo sentimental, de la dimensión íntima, de lo doméstico. Me costó, por suerte, gracias a mi curiosidad personal y a la formación que recibí más adelante, la pude redescubrir desde otros lugares y desarrollar otras formas de leer su poesía, ¿no? Que siempre toca lo sentimental, pero que se atrevió a la vanguardia, que se atrevió a la política, incluso cultivando estéticas
tardorrománticas, podríamos decir, ella escribía otras cosas, ¿no? Y bueno, y siempre me gustaron las letras, entonces iba como descubriendo, y la poesía tenía esto que me producía como esto lúdico de la rima, del verso, del tiempo propio, de Safo, Alfonsina, ¿no? Como que iba armando como un mapa muy desordenado, muy desarticulado, pero que me llamaba la atención. Y de a poco, ya más estudiando la carrera de letras, ya más crecidita me vengo a enterar, tampoco se leía tanto en la carrera de letras mujeres. Había algunas excepciones, por ejemplo, Sarlo siempre daba a Alfonsina o daba a Silvina Ocampo, qué sé yo, Muschietti traía mucha poesía y muchas mujeres. Después estaba más regionalizado el género en seminarios específicos de área, pero como que no atravesaba las carreras, ¿no? Entonces, me acuerdo que cada vez que en alguna materia había una mujer y había que preparar el final, yo preparaba sobre la mujer, ¿no? Me pasó con la chilena, en latinoamericana, que habíamos visto un montón de escritores latinoamericanos y una mujer que era María Luisa Bombal, y yo elegía Bombal para el final. Cuando voy a rendir la materia de Sarlo, te asignaban un tema, ¿qué me toca a mí? Alfonsina. Entonces dije, bueno, estoy marcada, ¿no? Estoy marcada con algo. Después, por supuesto, me dediqué a estudiar desde una perspectiva de género, además asumí ese compromiso intelectual, político, por supuesto después con la militancia mucho más, pero digamos, fue como medio de casualidad, podría decir yo, que llegaron las primeras poetas a mi formación no institucionalizada, ¿no? Y si tuviera que decir cuáles fueron las poetas que me marcaron, siempre uno se queda corto, ¿no? Pero creo que si yo nombro a estas, de alguna manera estoy siendo justa conmigo y con ellas. Pizarnik, Storni, Mistral, Agustini, Idea Villarini, Olga Orozco, Silvia Plath, más adelante Diana Velesi, Irene Grus, Alicia Genovese, Tamara Kamensain, bueno, medio canónicas, pero también las jóvenes y no tan jóvenes, poetas argentinas que me encantan y que creo que están armando algo buenísimo, Andy Nachón, Gaby de Chico, Marina Mariach, bueno, no quiero quedarme en la enumeración, ¿no? Pero pienso que podemos armar así como un mapa generacional, diría yo, con épocas, y que ese mapa que marcaría la rebeldía de mujeres deseantes, ¿no? Ante estados opresivos. Creo que en ese sentido estas voces son siempre fracturadas, reparten los temas. Creo que son poetas y no poetisas, ¿no? Después voy a tomar esa diferenciación en la otra pregunta, que es necesario, digamos, si uno quiere tener un mapa de la literatura argentina, no estoy diciendo ya la poesía o los feminismos, hay que atravesarlas. Y yo traje... yo había traído un fragmento de Adrienne Rich, que es una teórica, pero también es poeta, pero me parece que es medio denso, así que no, pero les cuento que Adrienne Rich es una poeta teórica y crítica feminista estadounidense, cuya obra poética, junto a la de Audre Lorde, digamos, son como así, hacen estallar las cabezas, ¿no? Por cómo piensan instituciones. Pero es medio largo, y yo que traje un poema de Adrienne Rich, porque también había traído Alfonsina, pero yo puedo leer todo leo rápido, pero quería como compartirlo a Adrienne Rich, porque digo, ella me marcó teóricamente y poéticamente a mí, su forma de pensar y de escribir ensayo poesía o poesía ensayística, esa hibridación de los géneros discursivos también en la hibridación de los géneros sexuales, ¿no? Dice el poema, reparto de tareas. Las revoluciones dan vuelta, pactan, hacen declaraciones. Una revista nueva aparece, viejos nombres en su cabecera. Una revista antigua brillanta su obra, con deconstrucciones de la prosa de Malcolm X. Las mujeres en las filas traseras de la política todavía lamen hilo para pasarlo por el ojo de la aguja. Truecan huesos por plástico, rajan vainas para venderlas como collares en los cruceros.
hacen inmaculados vestidos de primera comunión con planchas y vacilante agua caliente. Todavía ajustan los microscópicos hilos dorados en los chips de silicio. Todavía dan clase, vigilan a los niños desaparecidos en las callejuelas de fuego cruzado, los barrancos de repentinas inundaciones. Los repentinos incendios de querosén, mujeres cuyo trabajo reconstruye el mundo todas y cada una de las mañanas. Hasta acá uno diría es un poema sobre la mujer doméstica, ¿no? Y después salta con esos versos finales que son matadores y dice: he visto una mujer sentada entre la estufa y las estrellas, ¿no? Entre la casa y la plaza, podríamos decir. Yo estoy interpretando mientras leo, pero bueno. Sus dedos chamuscados de apagar las velas, de la pura teoría, índice y pulgar, los dos quemados. He sentido esa cera sagrada levantarme ampollas en mi mano. Bueno, a mí me encanta este poema, creo que es así repotente, y no me pienso ir sin leer a Alfonsina Storni, que fue esta poeta que me mató también. No, ya sé, pero de acá, de este momento, que yo se lo digo a todo el mundo este poema. Me acuerdo que se lo dije una vez hace mucho tiempo a un novio, yo era re chica, y me miró y dice: ¿qué me querés decir con eso? ¿No? Era: tú me quieres salva, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea Azucena sobre todas castas, de perfuma tenue y corola cerrada. Y sigue, y sigue, y sigue, y le dice: bueno, cuando vos hagas 1000 cosas, ahí sí pretendeme casta, blanca, pura y nibia. Bueno, hasta acá, la primera pregunta. Bueno, un montón para adentrarnos. Pero voy a tomar esto que decía Flor cuando la invité a la mesa y me dijo: pero mi poesía no es feminista, ¿no? Y yo le dije: bueno, justamente de eso quiero que charlemos, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos que una poesía es feminista o cuando hablamos de una poética feminista? ¿Qué quiere decir una poética feminista o que un poema o una poeta es feminista? ¿Cómo se aunan para ustedes poesía y feminismos? No. Ok. No, una cosa. Primero, no sabría qué es. Pero bueno, tratando de darle como una definición, a ver si encuentro este poema de Olga Orozco, que dice: con esta boca en este mundo, ¿no? Y termina diciendo: hemos ganado, hemos perdido, porque ¿cómo nombrar con esta boca? ¿Cómo nombrar en este mundo con esta sola boca? En este mundo con esta sola boca. Más allá de lo que ella se pueda referir, esto que yo decía, la boca, la garganta, la voz, es feminista. O podría no serlo, pero digamos, podría tener esa definición. El acto de nombrar. Claro, como esto de que el silencio era medio lo que nos corresponde a las mujeres, el acto de esto de que decían: no pueden hablar en público, van a ir a las mesas de la literatura femenina, no pueden tener voz gruesa, no pueden escribir sobre un hombre de 80 años, o qué raro, digamos, poner la boca, poner la palabra, poner el cuerpo, es una militancia, ¿no? Es un acto de existencia, porque de algún modo, y aparte como que estas olas se están volviendo, la idea era que la mujer no hable, básicamente. Entonces, o feminista es nada y todo es hibridez, y no importa ser mujer trans, varón trans, mujer trans, lo que sea, o también puede ser feminista es todo, digamos, es una afirmación. Diría eso, es un estado de activación frente a un mandato de no moverse. No, yo cuando te dije, o sea, a mí me parece que la literatura en sí, o sea, está bueno que no tenga etiquetas, digamos, la literatura. A
a mí, ¿no? Yo prefiero pensarla así porque pienso que cada persona lee y encuentra algo diferente en un texto. Entonces, si vos dices poesía feminista y alguien dice, ay, bueno, yo no soy feminista, entonces que no encuentro nada. No, o sea, qué sé yo, cada cual encuentra lo que encuentra, ¿no? Pero en particular, o sea, yo creo que sí hay una... Bueno, la poesía ha sido, digamos, como históricamente, un lugar donde se expresaron muchas de esas angustias y rebeldías también, ¿no? Digamos, por cuestiones justamente de género, de situaciones de opresión, etcétera. Y me parece que el tema de tomar la voz, ¿no? Como en eso coincido con Ceci, siempre para determinados sujetos en una sociedad ha sido más difícil, ¿no? O sea, como que alguien toma la voz, no sé, digo, alguien que cumple todas las normas toma la voz y no siente que lo están juzgando, que están mirando cómo está vestido, que su cuerpo, ¿no? Entonces, esa situación de apropiarse de la escritura, de la voz, ¿no? Hace que, me parece, se haya... Porque cuando me acuerdo hice este libro, Biblioteca Feminista, me encontré con que muchas de las autoras habían sido como escritoras y decía, qué raro, ¿no? O como... Debe ser que en esa situación tomás conciencia, ¿no? De esa... digamos. Por otro lado, yo no creo que haya una única manera de ser feminista, ¿no? Como que hay muchos feminismos y hay voces que representan distintas, ¿no? Como experiencias. Entonces, como decir poesía feminista, qué sé yo, para mí no me dice, por ejemplo, estaba pensando, ella leyó lo de Rich, ¿no? Y yo puse una poesía de Audre Lorde, ¿no? Y Audre Lorde era negra, ¿no? Y hablaba desde ese lugar también, desde haber vivido en Harlem, criando con otra mujer a su hijo, y digamos, y ella se sentía como, bueno, el libro de ensayos de ella, que su poesía es hermosa, se llama Sister Outsider, ¿no? Porque en esa época las feministas hablaban de sisterhood, ¿no? Como la hermandad, como por ser mujeres somos todas iguales, ¿no? Y las mujeres de color decían, bueno, pero a veces no me representa lo que vos decís, ¿no? Porque Audre Lorde tiene una conferencia muy buena en un congreso que le invitan y dice, bueno, ustedes me invitaron como para cumplir el cupo de las mujeres de color a último momento de este congreso y mis hermanas están cuidando a los hijos de ustedes mientras ustedes están acá, ¿no? Como hablando desde un lugar distinto de clase, ¿no? Y me parece que eso, por eso digo feminista, qué sé yo, feminista podía ser lo de estas mujeres blancas y también lo de ella, pero son distintos, ¿no? Lugares desde donde se enuncia la voz, ¿no? Entonces, me gusta lo de Sister Outsider por eso, ¿no? Como la hermana marginal, ¿no? Del feminismo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, tal vez podría leer, a mí me pasó, igual yo creo que, volviendo como a lo propio, es como que toda la experiencia de una persona se vuelca en lo que escribe, ¿no? Entonces, y digamos, la literatura no es algo deliberado, no es un arma de acción, ¿no? Uno no escribe y dice, ay, ahora voy a ser feminista. La literatura, lo que sale es lo que sale, ¿no? Y sale desde lo que uno es, desde lo que uno vivió, ¿no? Y muchas veces no, no, uno después relee y dice, ay, sí, mira, justo elegí narrar desde 3 primeras personas varones, ¿no? No es que dije, ay, ahora voy a narrar desde 3 personas. No, o sea, era lo que en una búsqueda te va llevando a algo y bueno. Y me acuerdo, después de Ni Una Menos, que fue como una experiencia re fuerte, publiqué el libro de cuentos y al revés, eran todas narradoras mujeres y tampoco había sido a propósito. Pero bueno, fue como que toda esa experiencia de esos años que implicó compartir tanto con mujeres ¿no? y toda esa, bueno, todo lo que vivimos como sociedad, de alguna manera se volcó, ¿no? en lo que está, claro, escribiendo. Entonces yo pienso que, por ejemplo, la amistad, ¿no? En la Argentina, no sé, hay una cosa de la amistad entre mujeres que es muy particular, ¿no? A mí me encanta, por lo menos. Yo cuando me voy a otros países, lo que más extraño es mis amigas, ¿no? Y entonces, como bueno, ciertas cosas que después se terminan llegando a la poesía o a la literatura, pero no de un modo deliberado, ¿no? Y me parece que
que hay algo de eso también, ¿no? Que por eso digo, no sé qué es feminista. Pero bueno, volviendo a Lord, que me encanta ese lugar de enunciación marginal, voy a leer un poema de ella que se llama Letanía de la supervivencia. Pero me voy a poner los lentes porque la vejez no viene sola. Para aquellas de nosotras que vivimos en la orilla, paradas sobre el constante filo de la decisión crucial y en soledad, para quienes no nos podemos dejar llevar por los sueños pasajeros de la elección, quienes amamos en los umbrales, de aquí para allá, en las horas entre los amaneceres, mirando hacia adentro y hacia afuera, al mismo tiempo antes y después, buscando una hora capaz de alimentar futuros, como el pan en la boca de nuestras criaturas, para que sus sueños luego no reflejen la muerte de los nuestros. Para aquellas de nosotras que llevamos impresa la marca del miedo como una línea en el centro de la frente, que aprendimos a temer con la leche de nuestra madre, porque con esta arma, esta ilusión de que podría existir algo seguro, los pies de plomo esperaban para silenciarnos. Para todas nosotras, este instante y este triunfo, no se suponía que sobreviviéramos. Y cuando el sol amanece, tememos que no permanezca en el cielo. Cuando el sol se pone, tememos que no vuelva a salir en la mañana. Cuando nuestro estómago está lleno, tememos la indigestión. Cuando está vacío, tememos no volver a comer jamás. Cuando nos aman, tememos que el amor desaparezca. Cuando estamos solas, tememos que el amor no vuelva nunca. Y cuando hablamos, tememos que nuestras palabras no sean escuchadas ni bienvenidas, pero cuando callamos, todavía seguimos teniendo miedo. Por eso es mejor hablar, recordando que no se suponía que sobreviviéramos. Muy lindo. Bueno, yo pienso parecido a las chicas en el sentido de que no está bueno etiquetar las expresiones literarias, pero me parece que feminista, sí, como adjetivo, es muy importante también de colocar al lado de otras cosas, ¿no? Digamos, tenés la biblioteca feminista, yo edité la historia feminista, o sea, y no encontrábamos una palabra mejor o superadora y queríamos marcar algo, ¿no? Me parece que hay un gesto político en decir feminista que no tiene que ver solamente con las mujeres. Ahora hay otros conceptos que se usan, transfeminismo, transversalidad, disidencias. Cuando nosotros hicimos la historia feminista decíamos, bueno, no hay una palabra mejor y feminista está bueno también, dice mucho. No quisimos etiquetar de esa manera, pero a la vez está ese riesgo, ¿no? De, ay, ¿qué es feminista? O que genera rechazo, temor, o, ay, no, yo no escribo para una historia feminista, porque yo no concibo así la literatura, digamos, ¿no? No, pero yo también, pero la digo... poesía. Y podríamos hacer una antología de poesía Totalmente, feminista, pero sí. digo, cuando si te preguntan a vos cuando estás escribiendo poesía decís, ahora voy a hacer un poema feminista. No, jamás, no, por supuesto que no, y no me planto desde ese lugar, decir, voy a escribir un poema feminista. Además, ¿qué sería un poema feminista? Un poema que escribe una mujer, que trata sobre mujeres, que trae la violencia machista, que habla sobre los animales y el cuerpo femenino, qué sé yo, ¿no? Digamos, puede ser todo o nada, un poco lo que decíamos recién, perdón, sí, no te dejo hablar. No, por favor, tal vez podríamos asignarle a la parte de la lectura, bueno, el feminismo, eso ¿no? es lo que te iba a decir. Es una lectura feminista la que hacemos de determinados textos. Yo creo que es un modo de leer. No, claro. A mí me interesa más el feminismo en ese sentido como un modo de leer, como una operatoria de intervención, digamos, como revisar lecturas anteriores que dejaron de lado un montón de cosas. Siempre digo, a ver, los femicidios en la literatura no aparecen con chicas muertas de Selva Almada y que las rebanco, ¿no? Y banco ese libro y todo. La intrusa de Borges ya es un femicidio. ¿Qué pasa? No teníamos las herramientas para leer en ese cuento algo más que el culto al coraje, que la bravuconería. No se leyó que se mata una mujer, que hay un intercambio de mujeres. O sea, podés leer hoy desde Gail Rubin,
vecina, la intrusa. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Qué es un modo de leer? ¿Qué es lo que ponemos en funcionamiento cuando leemos? Más allá de que yo estoy convencida que La loba o La oveja descarriada de Storni son poemas feministas, sin dudas, o que los de Delmira Agustini, que es la poeta que yo voy a presentar, viene a decir el modernismo no es solo de varones, acá estoy yo con mi cisne ensangrentado, ¿no? O ni hablar de Tenon, que su poema ¿Por qué grita esa mujer?, que es el que dio inicio a esta charla, que en las redes y qué sé yo, claramente es un poema, es un himno, se usó como himno feminista, ¿no? En las últimas luchas. ¿Qué diríamos de Diana Velesi o de Susana Villalba? O de Tamara Kamensain, que fue feminista, después no fue feminista, volvió a ser feminista, digamos, ¿no? O sea, digamos, no somos siempre las mismas personas, vamos cambiando, nos pasan, nos estimulan otras cosas, tenemos nuevos estímulos, nuevas problemas, de golpe te quedás sin plata en el bolsillo, entonces tenés que ir a laburar 1000 horas y te olvidaste que la maternidad es una institución opresora, qué sé yo, digamos, ¿no? O sea, me parece que es una linda palabra para usar de adjetivo, que yo no la eliminaría de mi discurso, pero que sí la pongo más del lado de la lectura y me atrevo a decir que sí hay poesía feminista y que en algunos casos, pero no toda Alfonsina Storni es feminista, no digamos, hay como algunos poemas que son feministas en ese punto. ¿Por qué? Porque están inscribiendo el yo de otra manera. O sea, ¿qué dice la poeta cuando dice yo? Bueno, en ese sentido, cuando una poeta dice yo, como lo estudió Silvia Molloy, no está diciendo simplemente yo, está autoafirmándose, está poniendo una identidad, ¿no? Y en ese sentido traje un poema de Diana Velesi que se llama Algo sucede. Vieron que me sulfuré un poco, pero ¿por qué? No, porque es una discusión que tengo siempre. ¿Qué hacemos con las palabras? ¿Cómo hacemos para decir las cosas que queremos decir sin quedar atrapadas o en modas o en, ¿no? O en, qué sé yo, como, no. Dice Ceci, si todo es feminismo, nada. No, claro, pero además lo que dice Flor, ¿hay cuántos feminismos hay? El feminismo también para mí tiene que ver con el afuera, es contingente. No es un partido político que tiene un plan, a Vox ya ninguno tiene plan, pero digamos que tiene una plataforma, que tiene un proyecto, que tiene una hoja de ruta. No tiene hoja de ruta. Y si voy a dar un salto al futuro, digo, para mí quienes mejor leyeron el modus operandi del feminismo es nuestros presidentes, o sea, nuestra oposición que nos vieron de afuera, y no nuestros aliados, amigues. ¿Por qué? Porque como nos fue en nuestros encuentros, nosotros nos encontramos, no sé, en un bar, hablan en distintas situaciones, con una remera, marchando por la calle, haciendo... El micrófono. Sí. Nos fuimos encontrando como en distintas necesidades del feminismo, ¿no? Entonces hubo un momento que estábamos todas las semanas leyendo poesía, disfrazadas, envuelta en bandera, a los gritos. En un momento esa lectura de poesía fue para 2 millones de chicas, todas también en tetas o con glitter. En un momento fue como una especie de escalada inmensa. O me acuerdo de Flor mostrando su colección de todo lo performático que era ese ni una menos o en favor de la ley del aborto. Entonces, hay una cosa que es el afuera. Por ejemplo, este es domingo, creo que es la marcha del orgullo, y esta vuelta, este año, tiene un montón de sentido por todo lo que se le opone. Y va a ser genial. Y los últimos años todo el mundo decía, uy, esto ya está, ya es como ir a la disco, ya está estandarizado, ya los gays... Por eso decía que depende de lo que te está pasando. Por eso, digamos. hay algo... ¿Qué tenemos que hacer las mujeres hoy que no llegamos a fin de mes y tenemos que cuidar un pibe, tenemos que trabajar? Y bueno, el feminismo se va a ir reformulando. Por ¿no? eso, y aparte de que el movimiento no tiene ningún plan, se va armando y va creciendo. Y también una cosa que pienso, dando un salto a la política, que ya lo decía Rita Segato, es que la absorción en las instituciones feministas va en contra del feminismo, porque tenía que seguir siendo un outsider, con 2 millones, con 3 millones, con toda la gente que sea, pero ella lo dijo, no tenía que institucionalizarse de esa manera. Entonces a mí me parece que esa chispa que
digamos, como que no depende de nosotros. Yo estoy totalmente con Flor, no me interesa ningún cartel, me interesa la hibridez. Nadie se quiere llamar nada en este momento también tan líquido que te van cambiando las circunstancias, pero a la vez me parece que puede ser un estado latente, un constructo, construir en la diferencia, digamos, esto marca una diferencia y que de acuerdo a lo que sea la circunstancia, bueno, o nos vemos en la calle, o nos vemos en la academia, o nos vemos en el bar. No, yo desencadené algo que no quise. Yo reivindico totalmente la palabra feminista, me considero feminista. Lo que digo es que la literatura, o sea, me parece como un espacio de libertad, ¿no? El arte en sí mismo, ¿no? Como alguien hace música, alguien pinta, ¿no? Entonces, que le pongan un adjetivo, ¿no? Eso, que es reduccionista, ¿no? O sea, que alguien es gay y escribe, pinta y le van a decir, es un arte plástico gay. No necesariamente, ¿no? O sea, no necesariamente vos querés que tenga una identidad específica, ¿no? Y yo personalmente como que descreo bastante de las identidades, no es algo que creo que me gusta como desidentificarme, no sé, como creo que somos más libres cuando no tenemos identificaciones fanáticas con las cosas, y eso no quiere decir que uno no reivindique, pero me parece que la literatura justamente es quizá el lugar donde más da para cuestionarse la propia identidad, para ponerse, ¿no? Entonces, qué sé yo no le pondría... sin embargo, me parece que entre poesía y feminismos hay mucho para decir porque, por ejemplo, la poesía ha sido también un arte de quienes menos tiempo tienen, porque la novela es algo muy trabajoso, que te tenés que sentar, escribir muchas horas, pensar mucho en la poesía, digamos, es algo que lo podés escribir en el colectivo, que podés, ¿no? Que se adecua mucho más, y también digamos, a las mujeres de los años 20, que son las que yo investigaba un poco del siglo pasado, ¿no? Bueno, era el lugar donde más se autorizaba a las mujeres a practicar la literatura porque se asociaba a lo sentimental, a lo expresivo, a qué sé yo, mientras que la prosa se asociaba más como a la esfera pública, ¿no? A la intimidad, ¿no? Aunque fuera un prejuicio, sin embargo, fue el lugar donde las mujeres primero tuvieron habilitado ¿no? publicar, ¿no? Algo más también, porque no es que nos estamos peleando, creo que pensamos todas igual, pero estamos como diciendo cosas parecidas de otra manera. Yo sí lo reivindico, creo también que hay momentos, creo también que decir se acabó el feminismo, hay un post-feminismo, yo en esas cosas no, esas cosas me parecen como motes de moda, o que se llamaba Historia de las Mujeres, después feminista, femenina, ¿no? Es como, bueno, habría que hacer como una historia del concepto, ver qué abarca, qué no abarca, pero yo diría que estas mujeres vivieron una vida feminista, ¿no? Lo que dice Sara Ahmed, ¿no? La que dice vivir una vida feminista, incluso a su pesar muchas veces. Yo creo que hay mujeres que han escrito literatura feminista, si se quiere, incluso a su pesar, verdaderamente lo digo esto. Y sin dudas Alfonsina Storni, no solamente con su poesía, sino con sus formas de intervención pública, es una escritora feminista, digamos, con los derechos de los niños, con el tema de las sufragistas, con sus declaraciones públicas sobre el trabajo, que no le daba tiempo justamente para escribir ni divertirse, ¿no? Ella cuenta, hay una anécdota que cuenta que María Luisa Bombal la llama a las 10 de la noche y le dice: Alfonsina, venite a tomar unos tragos, estamos todos los escritores. Ella dice: no, yo mañana me levanto a las 6 para ir a dar clases al Normal. Eso también hace, ¿no? De una escritora feminista, quiero decir, darse cuenta de sus limitaciones por cuestiones de clase y género, por ejemplo. Entonces, bueno, no sé hacia dónde iba con esto. Y creo que por algo las llamaban las poetisas, quiero decir. Por algo a estas mujeres que chillaban en la esfera pública, como lobas o como ovejas descarriadas y demás, el faro de la cultura argentina, como el Borges, a quien leemos y amamos también, pero se dedicó a defenestrar, a desautorizar estas voces, estos poemas,
por chillonas, por gritonas, por comadritas. Y bueno, por eso Tamara Kamenstein después escribe ese hermoso libro Chicas en tiempos suspendidos, donde va a decir, poetiza sí, pero reapropio políticamente, ¿no? Reapropiarse políticamente de los términos. Bueno, me cansé ya, pero sigue esto, ¿no? Sigue. ¿Querés decir algo? Yo les había pedido que tomen cada una autora, que lean, pero ya hemos leído un montón. Ahora igual hay tiempo, pero ahora no te vas a quedar con las ganas, Lu. Pero, digo, para no dejar pasar esto, que ya está sucediendo, lo que quería también, donde me quería meter es en qué lugar ocupa la poesía, particularmente en la lucha de los feminismos, ¿no? Bueno, Ceci nos contaba, ya había empezado a contarnos, pero me gustaría que nos cuentes un poco más de todo ese recorrido que las tres tienen en la militancia, por decirlo de alguna manera, el activismo, llamémoslo así. Bueno, claro, después de estar criada, nacida y criada en el decir y en el sonar y en el escuchar y en la poesía de mi madre y de mis hermanas y en la danza de ellas y todo, una de las cosas que se me ocurrió en un momento, saltando los años, para sobrevivir, en vez de hacer tanto columna en los medios y tanto suplemento cultural, proponer ciclos de lectura. Entonces se me ocurrió lecturas más música, pongamos una música al lado, a ver si es más divertido. Después se me ocurrió, che, pero acá cuando traen un libro tal cual se pone un plomo, mejor hagamos confesionario y contá algo personal más jugoso. Y después otro momento que fue el libro marcado. Bueno, esto fue algo que yo hice a lo largo de 1 o 2 décadas, así constantemente. Te diría cada viernes, o sea, fue como 10 años en Malva, en las bibliotecas. Bueno, lo venía haciendo como dentro de un espacio cultural, en el Centro Cultural Rojas, bla, bla, bla. Cuando surge la ola verde, Celeste McDougall, que es de la campaña, me dice, bueno, ¿no querés organizar las lecturas de poemas? Y por otro lado, o sea, ella estaba en la campaña, ¿no? La campaña por el aborto legal. Entonces me pregunta a mí si quiero armar eso. Y por otro lado también nosotras proponemos las artistas visuales, que también tenían propuestas de, por ejemplo, hacer una trenza enorme verde como de 3 cuadras, ir todas colgadas de la trenza, propuestas performáticas, ¿no? Entonces, finalmente, lo que termina sucediendo es que ese ensayo en la casa, me salté que yo era la del micrófono en mi escuela y la recitadora. Entonces, después de todo ese training, me acuerdo, por ejemplo, para llegar a su máxima escala, me acuerdo que Flor vos había llevado el poema que leyó Lu, de Alfonsina Storni, que era el día que se votaba, creo que en senadores, había 3 escenarios en Congreso, entonces eran 3 escenarios en 2 turnos, y cada escenario tenía 25 escritoras. Entonces yo tenía acá en mi celular más o menos 150 escritoras, cada una tenía su jefa que se organizaba, y de golpe, ese día que no entraba un alfiler, que no se podía caminar, que estaban todas las calles tomadas, era como lo que había empezado en el colegio municipal y después en los centros culturales, de golpe articulaba, nosotras proponemos literatura, y de golpe articulaba algo que para mí fue nuestro gran hallazgo, que lo puedo ver ahora con el tiempo, y lo sentí en ese momento también, por ahí no lo pude expresar, que era un liderazgo emocional y emotivo. Y yo creo que eso, me acuerdo que ese día, que el último día que era una multitud y estábamos ahí leyendo, Gabriela Cabezón Cámara, ¿te acordás que llevó un poema? Contra el Papa. Contra el Papa, inventado por ella, que decía, Papa, comete a tu paloma, algo así, Francisco, comete a tu paloma. Bueno, estábamos, y Claudia Waff gritando, yo aborté, o sea, estábamos encendidísimas, así, estalladas. Yo estaba un poco
jefa, ¿no? Entonces estaba como mirando que la mesa de luz, ¿no? Que los otros escenarios lleguen. Y en un momento dije, si esto lo ven de enfrente, nos lo van a robar. Nos van a robar del otro lado, que estamos moviendo algo porque había una energía imantada, y lo imantado ni siquiera, hasta lo digo entre nosotros que somos poquitos, ni siquiera era la defensa del aborto, era el simbolismo de no me disciplines mi cuerpo, déjame que haga lo que se me canta. Entonces, esa fuerza de no me disciplines, me parece que fue un torbellino, fue un fuego. Y por otro lado, si me pongo a pensar qué estaba pasando del lado celeste, primero no era el lado celeste, no había nadie. Estaba solo, ¿cómo se llamaba? Creo que Viviana Canosa, que le ponía el micrófono a una embarazada para escuchar los latidos, y 3 personas. Probaron bandera roja, después fueron al pañuelo naranja, probaron todas hasta que apareció el pañuelo celeste, vinieron los micros, hicieron los choripanes, y la última vez sí ya estaba como lleno. ¿Pero por qué estaba lleno? Porque tomaron todo lo que estaba pasando, le hicieron una traducción. Incluso todas las remeras, por ejemplo, que decía, somos las nietas de las brujas que no pudiste quemar, del lado celeste también tenían, somos las nietas de la bruja. Era tal cual. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No estoy juzgando nada. Simplemente estoy diciendo que por ahí sonó juzgón. No, lo que estoy diciendo es, si lo veo ahora con perspectiva, después de que pasó todo este tiempo, después de toda la violencia, toda la cosa mucha gente de la intelectualidad, estas genias, que estaban sentadas en su sofá, a mí me hicieron unas críticas, pero desde por qué se había puesto ni una menos. Bueno, alguien le dijo, bueno, llenen 3 plazas y después ponerle un lema, ¿no? O sea, hubo mucho cuestionamiento, hubo mucha hostigación, y de repente digo, uy, y qué pena, ¿no? Que se perdieron el fuego crepitante de esa energía desordenada y caótica, ¿no? Después digo, bueno, qué sé yo, dicen los ingenieros del caos. Y eso fue totalmente caótico. De hecho, en una vuelta, ¿se acuerdan que yo había dicho, hacemos el grito de Nikita? Estamos cada una en la suya, y si se necesita, basándose en esa película Nikita, nos llamamos y estamos para salir. Entonces me gusta pensarlo como un movimiento contingente, y que tuvo lugar la poesía, y que nos subimos a ese caballo alado en ese momento sin saber ni siquiera dónde iba. De hecho, perdimos esa noche en la votación. Sí, fue una noche, sí, bueno, fue el momento ese que dice Ceci, sí, era muy emocionante, primero porque, bueno, el escenario que había armado la campaña se llamaba Loana Berkins. Eso ya me emocionaba porque yo en el 98 hice un libro que me encargó María Moreno sobre personas trans en Buenos Aires, y la entrevisté a Loana. Y bueno, entonces ya estar en ese escenario que se llamaba Loana Berkins era para mí un montón. Después, que la cosa generacional, que eran como un montón de adolescentes, pibas muy jóvenes, con, bueno, todas las fundadoras de la campaña, ¿no? Marta Rosenberg, o sea, como toda esa cruza generacional, y después estar leyendo, me acuerdo, Tú me quieres blanca, y estábamos, como dice, con Gaby, que se sumaran, ¿no? Como terminamos medio leyéndolo entre todas, yo lo había llevado. Era como una cosa hiper, ¿no? De transgeneracional, y muy emocionante. Y ese día fue la vigilia que el Senado no aprobó la ley. Entonces fue como, tómalo. O sea, después de... sí, bueno, muchos momentos inolvidables. Yo pero creo, bueno, perdón, una cosita que te quiero agregar, que me parece que ese momento que nos tocó fue histórico, y cambió mucho por las redes y por las comunicaciones, porque todo lo que veníamos viendo del feminismo eran grupos, o sea, unas genias de los años 30, de 10, de 20, y me parece que lo que se inauguró de modo, no sé si bueno o malo, intento no juzgar, es esa cosa de ser las escritoras, que quizás es el trabajo más solitario y el grupo chiquito, que o sea,
salimos en la tapa del diario, cuando siempre tenés el corralito del suplemento de cultura. No, bueno, pero en eso, yo iba a decir justo, me estaba acordando el museo, porque el Ni Una Menos, bueno, eran maratones de lectura que, bueno, veníamos a, no sé si alguien estuvo, pero eran, se hicieron en el 2014, a fines del 2014 se hizo una que era justamente por el aborto, ¿no? Vinimos como a leer, se hacían acá en la Plaza Boris Spivakov y cada cual traía un poema, algo, y nos pasábamos horas y horas y nos filmaban, así como ahora. Genial, como un lugar de compartir lecturas, ¿no? Una cosa chiquita. Y después, en marzo del 2015, se hizo, se llamó una maratón de lecturas Ni Una Menos, estaba María Pía López, que estaba a cargo del museo en ese momento, y un montón que vinimos a leer, ¿no? Contra los femicidios, parte también familiares de... sí, el papá de Wanda Tadei, la mamá de Lola Chomnales, bueno, fue como también o sea, todos estos momentos que estoy recordando son momentos que yo lloro, o sea, son momentos de mucha emoción, ¿no? O sea, eso creo que también es lo lindo de toda esta cruce entre el arte y los activismos, ¿no? Y bueno, y después cuando pasó el caso de Kiara Páez, ¿no? Aparece el cuerpo de Kiara enterrado en la casa de su novio, ¿no? En el que era su novio, su asesino, y empiezan a agitar en Twitter lo de Marcelo Ojeda, una periodista de Radio Continental, dice, bueno, tenemos que hacer algo, nos están matando, qué sé yo, y estaba en Twitter Inde Pomeraniec, que es una periodista que había estado en la maratón esta de lecturas contra los femicidios que se llamaba Ni Una Menos, y ella, ahí en Twitter dice, me acuerdo de un grupo de Facebook que tipo Arma Inde, era como uno de esos chat de Messenger que dice, teníamos una cuenta de Facebook que se había armado para esta maratón de lectura, ¿no? Que se llamaba Ni Una Menos, que la seguían, no sé, 200 personas, la gente que había venido a la maratón. Entonces Inde dice, vamos a usar Ni Una Menos, o sea, empiezan a agitar y ellas empiezan como a tuitear, bueno, el 3 de junio nos movilizamos a la Plaza del Congreso usando el hashtag Ni Una Menos, y eso se empieza a viralizar. Había también periodistas que tenían un montón, una cantidad de seguidores en Twitter así descomunal, y se empieza a viralizar y nosotras ahí empezamos como a utilizar la cuenta de Facebook para también convocar a la marcha. Y la cuenta en una semana pasó de tener 200 seguidores a 120.000. Y era como un vértigo, como bueno, nos tenemos que juntar a darle contenido a esto, porque también, no sé, yo nunca había vivido como una viralización, ¿no? Pero lo que pasa también es que con las viralizaciones es que todo se te va de las manos y, no sé, podía terminar, y la gente se lo apropiaba, ¿no? Porque para bien la mayoría era como una expresión popular, ¿no? De que todo el mundo se sacaba la foto en su lugar de trabajo, entonces, qué sé yo, nos llegaban fotos en hospitales, bueno, en colegios, ni hablar, ¿no? Como todo el mundo convocando a la marcha, pero también se lo apropiaba, qué sé yo, Tinelli, ¿no? Se sacaba un cartel, entonces como que había que dotarlo de contenido, porque eso es lo que tiene una viralización, que fácilmente te lo pueden llevar para cualquier lado el contenido, no sé, entonces nuestro miedo era que esto no parezca una marcha reclamando seguridad por los femicidios, ¿no? Entonces era como, bueno, reunirse, escribir un texto poniendo esto en el marco de la tradición de los derechos humanos, ¿no? O sea, bueno, un montón de laburo que hubo que hacer en todo ese mes para que el día del acto y ponernos de acuerdo cuando hablábamos en los medios para tener el mismo, un discurso un poco unificado, ¿no? Por ejemplo, nos habíamos puesto de acuerdo en instalar ciertas palabras, ¿no? Como violencia machista, ¿no? Que no se usaba, femicidio mismo no se usaba en los medios. Bueno, muchas de las que estaban en ese grupo eran periodistas, y parte de lo que nos movía también era esa repulsión que sentíamos
frente a las coberturas periodísticas. Yo poco antes, un tiempo antes, había denunciado, había escrachado, en realidad hay que decir la verdad, había escrachado en las redes a un periodista de A24 que habían hecho una nota, tipo, entraron a un lugar donde había chicas abortando y las sacaban, o sea, salían las camillas como con una bolsa cubriendo a las chicas y ponían como las delincuentes, no sé, era una cosa a las 2 de la tarde, yo me acuerdo que estaba viendo la televisión y vi eso. Entonces le saqué como fotos a la pantalla y empecé como a postear como esto no puede ser, no sé qué, y gente como de la defensoría, no sé qué, me contactó y dijo, hacé la denuncia. Bueno, la cuestión es que me terminó llamando a mi celular el flaco el periodista, diciéndome, no, pero bájame de ahí, porque claro, yo no lo había hecho con esa intención, pero obviamente es súper viral. Me dice, no, que yo tengo esposa, hija. Y digo, bueno, justamente, le digo, o sea, no sé, o sea, bueno, pero bueno, a lo que voy es, que nada, en ese momento, ahora que vos decías esto, lo loco es como las redes fueron también una herramienta, porque bueno, decía, todo lo del Ni Una Menos, era como, bueno, tratar de hacer ese juego de usar las redes y al mismo tiempo tratar de dotarlo de contenido para que no se lo apropien en sentidos que no queríamos. Yo me acuerdo que cuando estaba ahí en el escenario, era la plaza de 250.000 personas, un miedo, era como, o sea, me tomo un ribotril porque esto es como, no teníamos ni seguridad. Y de repente la veo a Estela Carlotto, que había venido por motus propio, ahí caminando con el bastón al lugar donde estaba el corralito con los familiares. Y yo me acuerdo que pensé también una emoción terrible, porque dije, bueno, salió bien. O sea, si Estela sola se autoconvocó y vino, ¿no?, a estar acá, es porque se entendió el mensaje bien, ¿no? Pero bueno, respecto de lo que decía, era un momento también donde las redes, donde el movimiento feminista estaba manejando las redes mejor que nadie, y la verdad es que a partir de la pandemia y del 2021 hay que decir que todos los movimientos antiderechos, el propio movimiento libertario que se gestó sobre todo en el 21, digamos, hoy en día tienen un dominio total. Está bien que hay que decir que las redes son la casa del amo, ¿no? Porque, para usar una frase de Lord que dice, las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo, porque ¿quiénes son los dueños de las redes? No sé cómo vamos de tiempo, ¿no? En cortito, coincido totalmente que es poesía, feminismo, tecnología. Y desde el movimiento recién ahora me estoy dando cuenta de eso. O sea, lo que nosotros hicimos fue con muy poca gente, porque teníamos un montón de posibilidades de convocar. Yo creo que hoy, no sé, hoy ya no sería Facebook, después empezaron a sofisticarse y a cambiar y a virar y a moverse de lugares. Eso es. Bueno, el tiempo es tirano, esto da para muchísimo, nos quedaríamos hasta la trasnoche charlando. Y yo quería que cada una de ellas leyera material propio, pero prefiero, antes de que pasemos a un momento musical, la tenemos a Naila Beltrán y va a cantar, van a ver que tiene una voz bellísima y hace algo maravilloso. Antes de eso, me saltearía la lectura del material propio de cada una de ustedes. Les recomiendo mucho que las busquen en las redes, en internet. Hay material de ellas, van a poder acceder y leerlo por ojos propios. Pero antes de pasar al momento musical, me gustaría cerrar, porque estamos hablando de todo esto que sucedió y todo este fervor y esta emocionalidad, y no se me escapa preguntarles cómo ven el panorama hoy, ¿no? Que respecto a avances, retrocesos, nos pasamos 3 pueblos, si hay responsabilidad de la progresía, de un sector del progresismo en esta realidad actual que nos toca atravesar. Quiero saber qué piensan de cómo estamos en este panorama y qué horizontes ven respecto a los feminismos. Una cosita, yo soy súper optimista porque me acabo de dar cuenta, estos últimos años me los tomé para pensar, que todo este movimiento fue muy espontáneo, aunque esa palabra está un poco ya destruida,
pero esa cosa un poco amorfa, de juntar, medio de ameba, híbrida, de juntarse y me parece que dimos en la tecla de un montón de cosas, fue asertivo, o sea, todo esto que contamos con Flor y con Lu, que eran unas lecturas acá y Ni Una Menos usa una tecnología que produce todas las plazas de Ni Una Menos y que en cualquier lugar del mundo se sepa lo que es y sea una institución. Que hayan logrado con un pañuelo que existía hace 13 años, ¿no? En algún momento, las escritoras que siempre tengo como ese tuit que me quedó, que al principio costaba 2 meses que se hagan feministas, después costaba un mes, después costaba una semana, después costaba 2 horas. Digamos que el lugar de las escritoras se haya abierto y haya mandado poesía a la calle, que haya sido eso, transgeneracional, a mí me parece que es un espacio latente y que hay que ver, como es un espacio me parece que es astuto, que es ágil, que es pícaro, que bueno, por ahí, viste, ahora, qué sé yo, nada, ya veremos, pero es como no sé, algo que está lanzado. Los backlash contra el feminismo fueron siempre, todas las olas feministas. Sí. No, que no es nuevo, siempre los feminismos se están reeditando, se están poniendo otras ropas. Las causas en general son las mismas de protesta, ¿no? Las muertes, la violencia machista, la falta de derechos, que nos quieren sacar los derechos. Ahora, vos dijiste hace un ratito, Ceci, algo que decía Segato, que era un problema cuando los feminismos se institucionalizan, ¿no? O cuando la marcha es una marcha más. Entonces, me parece que en el contexto en el que estamos, donde verdaderamente estamos en peligro, yo lo vivo así, vivo todo el tiempo en estado de peligro, de amenaza, de crueldad, de odio, de descalificación, pero en muchos aspectos de mi vida y como mujer aún más, me parece que estos contextos traen revitalizaciones feministas donde una marcha no va a ser una marcha más. Es lo que dijiste un poco de la marcha del orgullo de la semana que viene. No va a ser la fiesta donde voy a probar lo que ya sabemos o a festejar que ya tenemos los derechos. Vamos a ir a las marchas a que no nos saquen los derechos, a volver a ocupar la calle, aunque nos tiren la policía encima, volver a ocupar las calles, ¿no? Aunque nos digan barbaridades. Y esto nos pasamos 3 pueblos, no es nuevo tampoco, digamos, ¿cómo se justifican los femicidios, digamos? ¿Desde cuándo? Y esto quiero decirlo, Delmira Agustini, que estoy con Delmira Agustini desde hoy, que al final no la pude leer, es una de las primeras víctimas de femicidio de las escritoras, digamos. La mata el tipo, el marido, se estaban divorciando y ella va a firmar, se van a encontrar, a firmar el libro, el tipo la mata y el diario de Montevideo dice crimen amoroso, todos los sustitutos eufemísticos habidos y por haber. ¿Qué importa? No nos importa nada eso, me importa que la mató. Entonces, creo que sí, bueno, nos pasamos 3 pueblos, bueno, sí, pero esto también ocurría en otros contextos y me parece que estamos en un momento yo por lo menos lo veo así, veo a la gente con la que, mis interlocutores más inmediatos, que hay más fuerza, creo que la fuerza está. Ah, bueno, ya está, vamos a escucharla. No, o sea, me parece que un poco ya lo dijeron. Bueno, me sirvió escribir este libro y ir hacia el pasado porque efectivamente siempre que hubo un momento como de eclosión, digamos, podríamos decir, bueno, no sé, en la Revolución Francesa, los años 20, cuando se conquistaron los derechos civiles, las mujeres, momentos de mucha visibilidad de los movimientos feministas, después vino algún momento hiperconservador donde los estados mandaban a las mujeres a reproducirse y cuidar a los maridos, ¿no? O sea, después de los 20 vinieron los 30, los fascismos, qué sé yo. Bueno, Audre Lorde y Adrienne Rich vivieron todo ese feminismo de fines de los 60, principios de los 70 en Estados Unidos y después vino Reagan y digamos, ¿no? Se acabó. Lo que hay que sí saber es que en esos momentos conservadores, esos momentos de reacción,
más allá de, digamos, yo creo que lo peor es, quienes peor las pasan son la gente más pobre, ¿no? Esto es clarísimo. Entonces, por lo pronto, digamos, el feminismo no tendría que perder de vista eso, ¿no? Y después, qué sé yo, como dijo también Ceci, digamos, los feminismos, a diferencia de los partidos políticos, lo que tienen como, digamos, de lindo y de, bueno, como algo que pone un límite, es que no son, justamente, no aspiran a tomar el poder, ¿no? Un partido quiere llegar al poder, quiere tener el poder en sus manos, quiere tener las instituciones en sus manos, esa es su aspiración, y por eso tienen un tipo de organización que yo llamaría masculina, en el sentido casi psicoanalítico, del uno que te organiza, ¿no? Vertical, ¿no? De un discurso unificado, donde hay alguien que baja línea desde arriba y bueno, y se hace lo que dice quien manda, ¿no? Así funcionan los partidos políticos y con esa organización vertical así funcionan los sindicatos, así funcionan y por eso son tan machistas también, pero no así. Los ¿Qué? feminismos hoy están muy vinculados con ciertos gobiernos. O sea, ¿por qué esa denostación en los feminismos hoy en la No. quedó como pegado a cierto progresismo kirchnerista? No. Lo que digo es que los feminismos, digamos, tienen una dinámica en donde discuten entre sí, donde aún en sus momentos de eclosión estaban las feministas, eso, de clase media, blanca, y estaban las feministas como Audre Lorde que venían a decir, ustedes no nos están representando, ¿no? Qué truchas que son. Y así, y en Argentina también lo vivimos eso, y quien haya ido a una asamblea sabe que hay peleas y que, digamos, y no hay una verdad última, ¿no? Y esa es la gracia que tiene, digamos, digamos la libertad y la posibilidad de expresar una diversidad siempre, para mí, ¿no? La riqueza, lo lindo que tienen los feminismos y también su límite, ¿no? Porque, bueno, como vos no estás ahí aspirando a tener el poder, ¿no? Así como en 2021 estos vinieron, usaron las redes, en 2 minutos armaron un partido, les pusieron la plata y ahí están, digamos, gobernando, ¿no? Imaginen si los feminismos hubieran hecho eso. Entonces, bueno, me parece que nada, que no es un momento lindo, pero pero todo eso está. O sea, los momentos que no son de mucha visibilidad, las cosas están por debajo, ¿no? Quizá hay que ir a buscarlas más, justamente a algo más real, ¿no? Salir un poco de las redes, ¿no? de lo hegemónico, ¿no? Hay que ir a buscar en lo marginal, como hacíamos en los 90, por eso vuelvo al principio de esta cosa, que sí, que los espacios digamos, de mayor crítica se armaban por otro lado, ¿no? Sí, para última cosita, una cosa que me parece importante es que lo que tuvo para mí buenísimo el feminismo es como el otro día decía Lucrecia Martel, bueno, inventen, ya que todo el mundo está inventando cosas con IA, con esto, inventen el mundo como les gustaría, ¿no? Y en ese momento, que justamente yo creo que es lo que decía al principio, que el tema de la marea verde, sí, era como un poco simbólico también lo del aborto en sí, ¿no? Podés estar en una sociedad súper disciplinadora que haya tolerado el aborto legal, porque es como una cosa medio técnica también. Pero sí lo que me parece que lo que tenía como un valor adicional, que era lo que juntaba desde los 11 años a los 95 o a los 100, para mí fue como una cosa utópica, ¿no? Como eso, bueno, vos me querés disciplinar, yo no quiero. Ese me parece que es como el canto que lleva esa poética, ¿no? Esa poética de, bueno, medio de pensar en algo imposible que empieza a pasar y que sí nos podemos juntar y me parece que eso trae el feminismo y creo que eso es también una cosa revolucionaria que tiene, que no es por las mujeres, sino que es un modo de hacer que se puede tomar para otras cosas, ¿no? Ah, bueno, si estas se animan, ¿por qué no me voy a animar? Me encanta todo este optimismo, chicas. Se los agradezco un montón.
Me encanta el optimismo. Me queda rebotando este verso que trajiste, Florencia. No se suponía que sobreviviéramos. Sobrevivimos y sobreviviremos. Naila, por favor, la voy a presentar muy brevemente. Naila Beltrán es compositora e intérprete de música surera, haciendo principal hincapié en la escritura y declamación de poesía criolla. Desde una perspectiva histórica y a la vez contemporánea, Naila retoma esta tradición que la convoca y ama, a la vez que cuestiona sus violencias simbólicas, silenciamientos y su apropiación por parte de la derecha. Es licenciada en música argentina en la UNSAM. Forma parte del proyecto de investigación Cantoras del Cono Sur, dependiente del King College de Londres. Ha editado el libro Décimas Féminas, versos criollos en clave feminista, y actualmente cursa una maestría en estudios literarios contemporáneos en la UNAUR. Muchísimas gracias, Naila, por estar acá. Gracias. Te escuchamos. Voces allá solitarias, voces continuas en sombras, voces bajo las alfombras de mansiones literarias, voces roncas, poemarias, que en el silencio escribieron, del todo no se perdieron, nos empiezan a llegar, porque siempre hay un lugar que esconde a las que se fueron. Voces que fueron malditas y voces subestimadas, voces que fueron aliadas bajo asfixias inauditas, poesías que han sido escritas. ¿Por qué grita esa mujer? ¿Por qué grita? Dijo ayer una poeta silente, que hoy leemos como un puente que cruzamos sin temer. Son voces inspiradoras que resuenan en el eco del silencio. Ya reseco el tiempo, trae a deshoras el decir de esas autoras, con sus voces en tensión, con voces de rebelión, con voces que van soñando, con voces que van llegando, como una nueva estación. Es esta rima tan vieja, cristal de comunidad, eclipsa la soledad en la milonga que deja, sola en las tardes espeja la vida de los abuelos, campo no más y desvelos, revoluciones, despojos. Hoy se posan en mis ojos memorias de viento y cielo. Sueño un poco transformar entre la historia vivida, los desgarros, las partidas por lo que hay que conquistar. Sueño también adentrar en las luchas de este suelo, y así seré, yo revuelo como ese ave solitaria que me traiga extraordinarias memorias de viento y cielo. De lo que hemos heredado traigo el amor a la tierra, el dolor cuando destierras y tanto anhelo. Callado guardo este canto atierrado que en luchas ha alzado el vuelo, mientras miro los pañuelos que vuelan blancos y verdes para que siempre recuerden memorias de viento y cielo.
Bueno, ustedes hablan de la literatura, pero en lo que es la poesía criolla estamos en la colonia todavía. Estamos en el medioevo porque la subjetividad femenina no aparece de ninguna manera. O sea, de la única manera que aparece es, como diría Pollock, que yo siempre la cito, mediante una hipervisibilidad hiperestereotipada. O sea, todavía no encontramos en el repertorio folclórico criollo que viene de la tradición gaucha la voz de la subjetividad de las mujeres. Así que bueno, un poquito algo voy a compartir. Voy a compartirles otra milonga que se llama Coplas del Andar Tranquila. Perdón. ¿Cuántas veces ha callado mi boca al querer gritar? ¿Cuántas veces ha callado mi boca al querer gritar? ¿Cuántos sueños renegridos, vencidos por no callar? ¿Cuántas noches de desvelo pensando en cómo olvidar? ¿Cuánto andar entre las tardes llorando por mi espinar? Solía mirar de lejos las ramas donde trepar los vientos son sentenciosos y espinosos. Es arriesgar cuando mis ojos se vean en mis ojos al mirar. Serán mis manos del barro con que me pueda crear. El grito que no se grita es espina en la garganta, y el canto que no se canta, huella que no se transita. Lo que no se da se quita, por eso no hay que dejar una rama sin trepar y ningún canto atorado. Si toca quedar callado, que sea para escuchar. Junte como un talismán, juntar rabia con ternura. Camina en calma y segura por las rutas que vendrán. Su canto, como de pan, el hambre de verso espanta. Néctar dulce que decanta, sáquelo, se necesita. Que el canto que no se grita es espina en la garganta. Solita se la rebusca el alma para cruzar. Solita se la rebusca el alma para cruzar la tapia de los encargos que no queremos cargar, como decimos al resto que sentimos. Desigual se oculta bajo una mata de mentiras el rosal. Me fui abandonando todo, pensando en no regresar. Volví dejando mis lágrimas, regando mi ingenuidad. Cuando mis ojos se vean en mis ojos al mirar, será mi cuerpo la tierra donde me pueda sembrar. Estamos de tiempo, si termino acá o hago uno más. No, una más. Bueno, en realidad iba a ser una canción de amor medio graciosa, pero no sé si hacer eso o otra podría ser porque... La medio graciosa. La medio graciosa. Vamos a explorar. Siempre pensé que el amor era de a dos, no de a tres. Después de haberme aburrido, pienso más bien al revés.
¿Quién dice solo contigo gusta de único sabor? Más que un amor para siempre, quiero siempre mucho amor. ¿Quién de amor no se ha perdido? ¿Quién no sabe qué es llorar? ¿Quién no sabe qué es llevar palabras en los oídos? ¿Quién no fue por los temidos caminos de la agonía? ¿Y quién no pensó algún día que amar es una tragedia a la vez que nos remedia cantar un poco de poesía? Hay un pulso, hay un latido, hay algo que no se explica, hay algo que nos indica que allí cerquita hay un nido, hay un dulce percibido que no aplica a la razón. Hay en esta habitación un pensamiento que vuela por las noches y se desvela siempre en esa dirección. Te roza y posa el amor, cosa de no darte cuenta, y una risita impacienta cuando suelta su rubor. Hay un hilo narrador sobre un lienzo imperceptible. Me dirán que es imposible enamorarse sin ver, pero sentiré saber que el amor es invisible. Y enamorada y baldía, perdida entre mis poemas, con el antojo se quema todo lo que debería. Ni proverbios, ni poesías, ni aforismos, ni sentencias, nada más que la insistencia oscilando dentro mío y el deseo como un río que recorre mi existencia. Y así voy como enredada, tropezando entre suspiros, pues donde sea que miro, me choco con su mirada. Si el amor es una entrada a un mundo desconocido, a este amor yo no le pido fantasías ni respuestas, le pido una noche de estas, cantarte esto al oído. Bueno, hago una más. Esta yo la llamo una milonga minimalista. O sea, la milonga tiene la gran particularidad que es una música gestada en los fogones, donde se juntaba la gente a expresar, ¿no? A contarse lo que pasaba, una tradición musical muy del bajo pueblo, del más bajo pueblo, y donde prima mucho la palabra, ¿no? Entonces es como el antecesor de hoy del freestyle, ¿no? Del rap, donde hay una base más o menos siempre monótona y la palabra y la rima y la palabra. Bueno, la milonga vendría a ser esto como un antecesor o podría hacerse como una especie de continuidad. Pero bueno, yo en esta como que reduje el acompañamiento a la mínima expresión. Se llama Sin Tardes. Y salté, no sin miedos y advertencias, que está el mundo y la conciencia, y está el ego que no ve. Y pensé, no hay líneas y no hay ventajas, no hay reembolso ni navaja para afianzar que si hay entrega, la edad llega sin prospecto y al respecto también pliega el corazón.
corazón que se niega, que se clava en el aspecto. Y me arrimo, yo que poco me escuché, concedida no sé qué. Lo olvidado es lo que dejas entre rejas, y amar no es utilitario, más bien todo lo contrario. Y de perder elegí ver para adentro, y sin consenso salí sin miedo y retrocedí por un pobre comentario. Y acá estoy desarmando algún destino, que no hay nada más divino que encontrarse y poder ser. Y está bien el amor, el juego y dar, y también saber saltar, entregarse para saber que no hay triunfo ni amor que alcance si te perdés. Por eso miro mis pies y salto otra vez. Gracias por esta invitación. Hermoso. Muchísimas gracias a todas, a todos por estar acá. Hasta la próxima.